Mientras jugaba verdad o reto, mi novio Randolph besó apasionadamente a su exnovia durante 3 minutos para salvarla de una penalización. Cuando lo supe, hice un escándalo, furiosa. Randolph permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de hablar fríamente. ¿Ya terminaste de llorar? Luego llevó a su ex a casa. Me agaché bajo la lluvia, viendo a las parejas acurrucarse bajo sus paraguas. Desde ese momento nunca volví a enviarle mensajes a Randolph. 3 meses después, compré un reloj de hombre en una subasta. Randolph se enteró y se rió suavemente. Está bien, en 3 días, iré a buscarla yo mismo y la persuadiré de volver. Después de todo, necesita una salida. Su amigo me envió mensajes felicitándome por tener a Randolph totalmente controlado. Los ignoré a todos y publiqué una sola actualización en Facebook, casada. El día que Randolph besó a su ex era mi cumpleaños. Él había prometido llevarme a una villa para ver fuegos artificiales esa noche. Me había vestido con cuidado, eligiendo un vestido corto rojo, aunque ya se acercaba el otoño. Mientras temblaba en el aire frío esperando afuera, Randolph finalmente llegó. Un elegante Maybach negro se detuvo discretamente frente a la entrada. Evitando la mirada burlona de mi madre, me subí rápidamente al coche. Una vez dentro, deslicé mi mano en el bolsillo del abrigo de Randolph. Tal vez sintiendo que no era adecuado, miró al conductor, frunció ligeramente el ceño, y retiró mi mano. El coche se dirigía al aeropuerto. A mitad de camino, sonó el teléfono de Randolph. Vi el nombre Ashley en la pantalla y me sentí molesta, negándome a dejar que contestara. Desde que ella volvió del extranjero, había estado interrumpiendo cada momento que tenía a solas con Randolph. Siempre nos sentíamos fuera de lugar los 3 juntos. Pero a Randolph no le importaba e incluso me acusaba de ser demasiado sensible cada vez que me quejaba. Dijo que no podía aceptar a alguien que había sido su amigo cercano desde la infancia. Esta vez no fue la excepción. Randolph sacudió la mano que había colocado en su muñeca y respondió la llamada. En el otro extremo, la voz de Ashley llegó, temblorosa por sollozos. Randolph, estoy en el Club Champs. Al ver la expresión de Randolph, mi corazón se hundió. Aunque su voz era fragmentada, entendí lo suficiente. Ashley había perdido un juego de verdad o reto y necesitaba besar a un hombre por 3 minutos. De lo contrario, enfrentaría algún tipo de castigo. No explicó el castigo, solo repetía que no lo quería. Randolph accedió de inmediato, estaré allí enseguida. Después de colgar, bajó la mirada y le dijo al conductor que me llevara a casa antes de dirigirse al club. Naturalmente, me negué. Si vas, ¿la besarás de nuevo? Randolph, no quiero un hombre manchado. Y no olvides, hoy es mi cumpleaños. Ese era mi límite. Randolph me pellizcó la mejilla, sus ojos se oscurecieron. No lo haré. Me mostrarán algo de respeto. No te preocupes, volveré pronto. Compórtate, Stacy. No mucho después de que regresé a casa, recibí un vídeo. En una habitación privada tenuemente iluminada, Ashley estaba sentada en el regazo de Randolph, besándolo apasionadamente. Cuando se acercó, Randolph no se apartó. Sus labios incluso se curvaron ligeramente en una sonrisa. Incluso si Ashley fue quien inició, la escena era demasiado íntima. Las personas a su alrededor no dejaban de animar. Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro de inmediato. Llamé a Randolph de inmediato. Cuando no respondió, seguí llamando. En el tercer intento finalmente contestó. Randolph, terminemos, dije. Dolió mucho decir esas palabras. Los recuerdos de nuestros 3 años juntos pasaron por mi mente. Randolph era naturalmente frío hacia los demás, llevando una arrogancia innata debido a su trasfondo privilegiado. Sin embargo, conmigo siempre había sido atento. Hasta que Ashley regresó. Las lágrimas cayeron mientras lloraba, contando todo lo que había cambiado desde el regreso de Ashley. En el día de San Valentín, me llevó al cine, pero durante las escenas de miedo, se volteó para cubrir los ojos de Ashley en lugar de los míos, aunque yo era su novia. A Randolph nunca le gustaron los parques de atracciones, sin importar cuántas veces le suplicara que fuéramos. Sin embargo, en su cumpleaños, cuando fui a celebrarlo con él en su villa, llegó con 2 bolsas de muñecos de peluche de dibujos animados. Me enteré más tarde de que Ashley lo había llevado a un parque de atracciones esa tarde. Derramé mis quejas hasta que mi garganta estaba ronca. Randolph permaneció en silencio todo el tiempo. Finalmente, cuando mis sollozos se calmaron, habló con frialdad. ¿Ya terminaste de llorar? Su tono llevaba un indicio de impaciencia, como un balde de agua fría derramada sobre mí. Me hizo darme cuenta de lo ridícula que me veía. Incluso mientras lloraba por su ambigüedad con Ashley,
había esperado tontamente que me consolara como solía hacerlo. Pero sus palabras rompieron esa ilusión. De repente sentí que no tenía sentido. Sí, respondí suavemente y no dije nada más. Colgó la llamada. Una hora después, recibí una foto anónima. Mostraba a Randolph llevando a Ashley a un coche. Su mano descansaba en el bolsillo del abrigo de Randolph. Esta vez, él no la apartó. Me agaché, cerré los ojos y dejé caer las lágrimas en mis manos. Después de un rato, me levanté, fui al baño y me lavé la cara. Me recompuse y les conté a mis padres sobre la ruptura. También les compartí todo lo que había sucedido. Estaban furiosos y me consolaron, llenos de amor y preocupación. Al mirarlos sentí alivio. Estaba agradecida de haber crecido rodeada de amor, incapaz de aferrarme a un hombre que no me amara. Quizás aún no podía soltarme, pero sabía que sucedería antes de lo que pensaba. Randolph dejó a Ashley en su casa y se fue poco después. Antes de que se fuera, Ashley, sonrojada, le preguntó si quería quedarse. Después de todo lo que acababa de pasar, la atmósfera entre ellos estaba cargada de una cierta tensión adulta. Randolph sabía a qué se refería. Pero una brisa fría sopló, disipando esa tensión. Pensó en los llantos anteriores de Stacey y sacudió la cabeza. No. Ashley sonrió. Déjame adivinar, ¿vas ahora a consolar a tu noviecita? Randolph, la manera en que la consientes, no te sorprendas cuando te tenga en la palma de su mano. Probablemente enfrentarás incontables rupturas en el futuro. Randolph frunció ligeramente el ceño, sin saber lo que quería. La idea de consolar a Stacey desapareció de su mente. Se despidió de Ashley con un simple adiós y se fue. En el coche miró su historial de chats con Stacey. Al no ver mensajes nuevos, se sintió inexplicablemente irritable. En el club, las noticias viajaban rápido en su círculo. Tan pronto como Randolph entró, algunos amigos comenzaron a burlarse de él. Es difícil lidiar con bellezas, ¿eh? Tienes a la deslumbrante Stacey y a tu amiga de la infancia, Ashley. ¿Por qué sigues con esa cara larga? Probablemente porque Stacey ya lo dejó, ¿eh? Randolph se sentó en el sofá, cruzando sus largas piernas, y les lanzó una mirada aguda. ¿Desde cuándo tienen la lengua tan larga? El grupo guardó silencio, intercambiando miradas. Por tu temperamento debemos haberte tocado una fibra sensible, ¿eh? Vamos, besando a Ashley mientras aún estás con Stacey. Claro, no es nada inusual en nuestro círculo, pero no es exactamente elegante. ¿No tienes miedo de que esta vez Stacey realmente te deje? Randolph levantó su copa de vino y dio un sorbo. No. Últimamente ha estado hablando demasiado de romper. Es hora de enfriar las cosas con ella. Los demás se rieron. Cierto. 3 días después. Mi madre me organizó una cita a ciegas. Antes de que pudiera siquiera protestar, me vistió con un vestido corto color crema de Chanel. Solo ve y conócelo. Ya te está esperando. Si no vas hoy, ¿cómo se lo voy a explicar a ellos? Sin otra opción, acepté. Pero planeaba dejar las cosas claras una vez que llegara. Después de todo, Randolph y yo acabábamos de terminar las cosas. No es que no pudiera dejarlo ir, solo que no estaba lista para una nueva relación. Cuando llegué al comedor privado en el último piso en la dirección que me dio mi madre, me sorprendió ver a un hombre con una sudadera blanca sentado allí. Su cara juvenil irradiaba energía, no parecía tener más de 22 o 23 años, como si acabara de graduarse de la universidad. Más importante aún, me parecía familiar. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron ligeramente. Stacey. De repente recordé, era Tyler, el hijo de la mejor amiga de mi madre, Berna. Cuando estaba en la universidad, él se había quedado en mi casa por unos días. Fue durante las vacaciones de verano, y a los 18 años, su mamá lo dejó en mi casa porque tenía malas calificaciones. Mi madre me dijo que era el más joven de su familia, un conocido problemático. La primera vez que lo vi, llevaba un pendiente negro y tenía una actitud rebelde. Estaba seguido por un grupo de amigos. Cuando alguien se burló de él por haber sido echado de su casa, él levantó una ceja y dijo, «Lárgate». En ese momento, yo tenía 20 años y todavía estaba en la universidad. De pie en el balcón del segundo piso, decidí mantenerme a distancia de él. Sin embargo, su rostro impactante era imposible de olvidar. Ahora, al verlo de nuevo, parecía completamente diferente, mucho menos desafiante. ¿Tyler? Parecía un poco sorprendido de que recordara su nombre. Sus ojos se iluminaron. Soy yo.
No podía creer que mi madre me emparejara con alguien tan joven y alguien que conocía. ¿Qué estaba pensando? Después de sentarnos, el camarero rápidamente trajo los platos, todos mis favoritos. Quería rechazarlo de plano, pero se sentía demasiado incómodo decirlo directamente. Después de un largo silencio, finalmente lo miré y le dije torpemente: «Eres demasiado joven. ¿No es demasiado pronto para que estés en una cita a ciegas?» Sus ojos estrechos se fijaron en los míos. Fui yo quien le pidió a mi mamá que hablara con tu mamá sobre esto. Y no soy demasiado joven en absoluto. Sus rasgos eran delicados, con una mandíbula afilada y una postura firme. Incluso con una sudadera holgada, los músculos delgados debajo eran evidentes. Su intensa mirada estaba fija en mi rostro, transmitiendo un mensaje claro. Aparté la mirada y le hablé sobre mi reciente ruptura con Randolph. Pareció apretar la mandíbula por un momento, pero luego me miró con calma. Eso es solo tu pasado. No importa. Ahora estás soltera, ¿verdad? Me gustas desde hace mucho tiempo. Me quedé atónita, pero no sabía cómo responder. Durante la comida, Tyler apenas comió, en cambio se ocupaba pelando camarones y cangrejo para mí. Me sentí avergonzada. No tienes que hacerlo. Es demasiado problema para ti. Me miró con un atisbo de agravio y decepción en sus ojos. Está bien. Incluso si no te gusto, tú me gustas. Miré incómodamente hacia abajo sin saber qué decir. Cuando nos íbamos, de repente me acorraló contra la puerta. Entrecerrando los ojos, su mirada se clavó en la mía antes de esbozar una leve sonrisa. ¿Qué pasa? Extendió la mano y limpió suavemente mis labios. Nada. Solo una mancha. Era tan alto que tuve que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo, vislumbrando su manzana de Adán redondeada. Afortunadamente pronto me soltó, ofreciéndose cortésmente a llevarme a casa. Antes de que pudiera rechazar, ya me había hecho subir a su coche. Tyler conducía un jeep negro. Cuando llegamos a mi edificio, salió primero a abrirme la puerta del pasajero. Pero luché para desabrocharme el cinturón de seguridad. Se inclinó confundido para ayudarme. La fresca fragancia de ámbar y almizcle me envolvió mientras se acercaba más. Cuando finalmente el cinturón de seguridad se abrió, instintivamente intenté levantarme. Solo para encontrarme accidentalmente chocando mi pecho con su cara. Sonrojada, me puse roja de vergüenza y rápidamente lo aparté, tratando de saltar fuera del coche. Pero calculé mal y caí directamente fuera, aterrizando sobre él. Un coro de jadeos surgió a nuestro alrededor. Instintivamente giré mi rostro, solo para encontrarme besando los labios de Tyler. Siguieron más jadeos. Giré mi cabeza y vi a mi mamá parada con una mujer elegante cerca. ¿No es esto progresar un poco rápido? A los jóvenes de hoy en día. Rápidamente me levanté mientras las orejas de Tyler se ponían carmesí. Él llamó a la mujer junto a mi mamá, mamá. Quizás para desactivar la situación, su madre habló primero. Entonces, ¿esto significa que la cita a ciegas fue un éxito? ¿Están ustedes dos saliendo oficialmente ahora? Quería explicarlo, pero Tyler ya había asentido. Al girarme hacia él, lo vi susurrar suavemente. Ese fue mi primer beso. Todos esperaban mi respuesta. Ante sus miradas expectantes, solo pude asentir. No había forma de explicar que me escapara de este lío, cayendo sobre él y besándolo frente a su madre. Cuando llegué a casa, Tyler me envió un mensaje. Si no estás interesada, no te sientas presionada. Estoy bien. Su consideración me hizo sentir aún más culpable. Pero después de pensarlo bien, me di cuenta de que no tenía nada que perder. Era guapo y ya nos conocíamos bien. ¿Por qué no intentarlo? Y así, Tyler y yo comenzamos nuestra relación. Él a menudo venía a recogerme, llevándome a parques de atracciones, aguas termales privadas, a montar a caballo. Tiro con arco y surf, siempre lleno de energía. Durante las películas, sus ojos permanecían en mí todo el tiempo, obediente y adorable como un pequeño cachorro. Excepto, claro, que era más joven que yo. Cada vez que sacaba este tema, mi mamá lo pasaba por alto. Ser joven es genial. Pronto verás sus beneficios. En el cumpleaños de Tyler, me invitó temprano a su fiesta. Al darme cuenta de que nunca le había dado un regalo, decidí asistir a una subasta para elegir algo especial para él. Sabía que habría un reloj de 8 cifras en subasta esa noche. Aunque el rico tío de Tyler lo trataba como a su propio hijo, aún quería darle algo significativo.
Para mi sorpresa, uno de los amigos de Randolph, Wendell, también tenía puesto los ojos en el reloj. Al principio, no me notó. Después de algunas rondas de pujas, hice la oferta final. Cuando nadie más hizo una oferta, me levanté para cerrar el trato, solo para ver a Wendell mirándome. Me quedé conmocionada. —¿Stacy? ¿Qué haces aquí? ¿Pujaste por el reloj? Asentí con la cabeza. A diferencia de los otros amigos de Randolph, Wendell siempre había sido más educado conmigo, aunque no éramos particularmente cercanos. Con prisa por salir hacia el cumpleaños de Tyler, intercambié unas rápidas cortesías antes de dirigirme hacia la salida. La fiesta de Tyler se celebró en el Champs Club, el lugar más grande y privado de la ciudad. Primero fui a casa para cambiarme y quitarme el traje de trabajo y la camisa blanca, y me puse un vestido ajustado rosa. El dobladillo terminaba por encima de las rodillas con un diseño de cola de pez. Dejé mi cabello ligeramente ondulado suelto y aproveché para maquillarme. Tyler se ofreció a recogerme, pero yo rechacé la oferta. Sus amigos ya estaban allí y como anfitrión principal, no sería apropiado que él se fuera. Cuando llegué a la puerta de la sala privada con mis cosas en la mano, noté que la puerta de la sala de enfrente estaba entreabierta, y la voz de Randolph venía de adentro. Kioto no es una ciudad enorme, pero tampoco es exactamente pequeña, encontrarse con gente no es inusual. Escuché a Wendell dentro diciendo, ¿adivina a quién vi esta tarde? Randolph estaba sentado en el centro y claramente pude ver su expresión. ¿Quién? Wendell se rió entre dientes. Stacey. Los dedos de Randolph se detuvieron ligeramente. Ella también estaba en la subasta. Compró un reloj, de hecho. También me gustaba ese reloj, e incluso hice algunas pujas, pero ¿adivina qué? Stacey encendió los globos de papel por él. Una metáfora por pagar un alto precio en una subasta. Es un reloj de hombre probablemente destinado para ti. Randolph se recostó contra el sofá, con una leve sonrisa en los labios. Ella está realmente dispuesta a gastar. Actuando de esa manera para bajar su orgullo. Wendell tomó un sorbo de su bebida. ¿Le gustas mucho? ¿De verdad no planeas reconciliarte con ella? Han pasado 3 meses desde que Stacey se contactó contigo. Randolph sonrió con malicia. Es solo una guerra fría. A juzgar por ahora, se ha calmado. Entenderá su lugar en el futuro. En 3 días la convenceré de volver. Es una persona tan obstinada y caprichosa que tendré que buscar la manera de que ceda. Con elegancia. El significado de Randolph era obvio. Todos intercambiaron miradas, sus ojos se posaron en Ashley. A pesar de que estaba sentada justo al lado de Randolph, una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Dejé de observar y empujé la puerta para entrar a la sala contigua. Los amigos de Tyler no eran lo que esperaba. A pesar de ser jóvenes, sus personalidades iban desde discretas hasta llamativas, pero todos eran muy respetuosos conmigo, casi como si Tyler les hubiera advertido. También había bastante chicas que me saludaron cordialmente y hablaron sobre ropa y joyería. Una vez que nos familiarizamos, algunas de ellas se sonrojaron, acurrucándose en una esquina para abrazarme y enterrar sus cabezas contra mi pecho. Las orejas de Tyler se pusieron rojas como un tomate mientras me levantaba con una expresión seria. Yo ni siquiera la he abrazado todavía. Ustedes se pasan. El salón enmudeció de inmediato. Uno de sus buenos amigos se rascó la oreja. ¿Quién estaba hablando hace un momento? Tyler le lanzó una mirada fría y enseguida se calló. Cuando terminó la fiesta de cumpleaños, noté que los ojos de Tyler no se habían apartado de mí en ningún momento. Decidí preguntarle. ¿Tú también quieres un abrazo? Sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Puedo? Antes de que pudiera terminar de hablar, él rodeó mi cintura con un brazo. Un hombre borracho cercano soltó un silbido, su mirada se posó en mí. Tyler colocó su abrigo sobre mis hombros y dijo, hermana, espera aquí mientras voy a buscar el coche. Asentí, pero él no regresó por un buen tiempo. Cuando llegué al estacionamiento, lo vi sujetando a alguien en el suelo, lanzando unos cuantos duros puñetazos con una mirada feroz como de lobo. Sus puños eran implacables. No fue hasta que escuchó mis pasos que levantó la vista, su expresión cambiando a la de un cachorro culpable. Al ponerse de pie, el hombre al que había golpeado huyó rápidamente. Tyler parecía un poco abatido, lo cual me divirtió. Di un paso adelante y despeiné su oscuro y desordenado cabello. Nadie te lo dijo. Los hombres no deberían dejar que les toquen la cabeza.
Solté una risa. Pero los lobeznos sí, ¿verdad? Él fue a lavarse las manos antes de llevarme al coche. En el momento en que entramos, capturó mis labios en un beso. Así es como se comporta un lobato. Tyler y yo habíamos estado saliendo durante casi 3 meses. Recientemente mi madre había estado instándonos a casarnos. Como nos conocíamos desde la infancia y éramos familiares con las familias del otro. Ella no estaba preocupada de que yo tuviera una mala vida. Mirando a Tyler revisando documentos para mí, pensé, casarse no sería tan malo. Él podría encargarse del hogar, cocinar en la cocina, revisar documentos y aún ser encantador. En la habitación, un verdadero todoterreno. Hablé de repente. Tyler, casémonos. Él se quedó helado, levantando la cabeza para mirarme. Temiendo haberlo sorprendido, estaba a punto de explicarle cuando se lanzó hacia adelante y me inmovilizó en la cama. ¿Finalmente estás listo para darme un título, eh? Después de asentir, los ojos de Tyler brillaron como los de un cachorro leal. Su nariz alta y labios delgados se presionaron contra mí, pero incluso con mi consentimiento, no sé. Atrevía a ir más allá. Cuando se fue, su postura estaba ligeramente encorvada, y todavía había un rastro de sangre en sus dedos. Al ver sus hombros recogidos hacia adentro, tuve una repentina realización. Tyler y yo registramos exitosamente nuestro matrimonio. De regreso, cuidadosamente guardó nuestro certificado de matrimonio en el bolsillo de su chaqueta. Cuando llegamos a la casa de su familia, su abuela estaba encantada y me dio un brazalete de jade blanco casi transparente. Los arreglos de la boda fueron entregados a la tía de Tyler, quien solía tener un negocio de planificación de bodas. En privado, su abuelo me dijo, si Tyler alguna vez causa problemas, házmelo saber. Una vez en nuestro nuevo hogar, Tyler inmediatamente me colocó en el pequeño mueble cerca de la entrada, besándome con fervor. Su cuerpo esionado entre mis piernas me hizo tensarme. Todo lo que pude hacer fue aferrarme a su cuello. Stacy, murmuró, sus ojos ligeramente enrojecidos, completamente irresistible. Finalmente entendí lo que mi mamá quiso decir con, es genial casarse con alguien joven. Cuando me acosté en el sofá, finalmente extendí mi mano. Sus ojos estaban ligeramente empañados en las esquinas. Dejó escapar un gemido ahogado, y la humedad en sus ojos se profundizó. En ese momento finalmente entendí el dicho, las lágrimas de un hombre son el afrodisíaco de una mujer. Pero pronto, él dio un giro a la situación. Al final, fui yo quien estaba llorando y pidiendo clemencia. Disfrutó cada momento, incansable pero increíblemente gentil. No pude resistir y terminé sollozando mientras le suplicaba. Su piel clara brillaba y su prominente nuez de Adán se movía ligeramente. Lo que siguió fue una colisión de pasión cruda y desenfrenada. Desde ese día, Tyler parecía tener energía inagotable. Afortunadamente, una llamada del trabajo me informó que tenía un proyecto en el que concentrarme. Rápidamente recogí mis cosas y me dirigí a la oficina, sintiéndome aliviado. Aún así, a menudo llegaba a casa completamente exhausto. Tyler no volvió a presionarme hasta un día en el que inesperadamente regresé a casa temprano. Desde el baño escuché su voz ronca, repitiendo mi nombre. Fue suficiente para hacerme arder las orejas. Instintivamente retrocedí, solo para chocar contra el sillón con un fuerte golpe. Cuando Tyler salió, una toalla atada de manera laxa colgaba baja alrededor de su cintura. Tragué saliva con fuerza. Un segundo después sonrió y me levantó llevándome al baño. La vida con Tyler era dulce y hacía tiempo que había dejado el pasado atrás. Hasta que unos días más tarde, recibí una llamada de un número desconocido, era Ashley. ¿Sabes por qué Randolph es tan indulgente conmigo? ¿Por qué me deja besarlo y me lleva a parques de diversiones? Stacy, no puedes seriamente ser tan ingenua como para pensar que Randolph y yo solo somos amigos. ¿Verdad? Mientras hablaba, su tono era calmado, pero una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. Miré el café amargo y oscuro en mi taza y lo aparté. Todo lo que podía pensar era en la cara celosa de Tyler esa mañana. No había querido venir, pero Tyler se había acurrucado contra mi cuello, susurrando. Necesitamos enfrentar estas cosas de frente y resolverlas. Sé que aún llevas algo en el corazón. Solo quiero aliviar tu carga, a diferencia de ese viejo que solo te mira llorar. Ya no tenía sentimientos por Randolph, pero aún guardaba un rastro de resentimiento. No se trataba de él como persona, sino de lo que él y Ashley me habían hecho, la deuda que me debían. Ya había sospechado antes que hubiera sentimientos entre Randolph y Ashley, creciendo juntos como lo habían hecho.
La adolescencia a menudo despierta afectos fugaces. Quizás Ashley fue su primer amor, o tal vez simplemente le faltaron límites adecuados con ella. Ashley parecía anticipar mi reacción. Sonrió débilmente y sacó algunas fotos de su bolso. Porque soy su exnovia. Simplemente no estaba de acuerdo en hacer pública nuestra relación en ese entonces. Anhelaba libertad e insistí en estudiar en el extranjero. Stacey, ¿sabías? El día que me fui, Randolph me suplicó que me quedara. Así que, ya ves, nunca podrás competir conmigo. Eres mucho más joven que él, piensas que es estable y calmado, pero eso es solo porque ya ha vertido toda su pasión en mí. Simplemente no esperaba que realmente se enamorara de ti. Sus ojos brillaban con una fina capa de ira. Me senté allí, mirando las fotos de Randolph haciendo regalos para ella y celebrando sus cumpleaños. La niebla en mi corazón se despejó por completo. Incluso la última traza de resentimiento que sentía hacia Randolph se disipó. Bueno, ustedes dos realmente son una pareja hecha en el cielo, un canalla y una buscona. Uno que abandonó a su amante para perseguir la libertad, solo para volver e interferir en su nueva relación. Y otro que tenía a alguien en su corazón mientras se enredaba con su actual pareja. Ashley se rió. Stacey, no digas eso. Era joven en aquel entonces y dejé a Randolph por mis propios sueños. Simplemente estoy reclamando lo que es mío, ¿verdad? Mi teléfono vibró. La pantalla mostró un número desconocido, pero la secuencia de dígitos repetidos me dijo exactamente ¿quién era? Contesté la llamada, mirando a Ashley con una ligera sonrisa. No te preocupes. Un hombre de segunda mano como él. Ni siquiera me molestaría en pelear por él, y mucho menos preocuparme. Antes de terminar de hablar, una voz masculina ronca se escuchó en la línea. Stacey, ¿qué acabas de decir? Colgué, bloqueé el número y agarré mi bolso para irme. Al salir, volqué la taza de café helado sobre Ashley. Solía pensar, como mujeres, que aunque eras desagradable, no necesitaba vengarme de ti. Nunca te odié porque al final, Randolph era el que más tenía la culpa. Pero tenías que venir a mí alardeando tu soberbia, insistiendo en disgustarme. Con tus palabras. Ashley chilló. Mientras me alejaba, la escuché llorar por teléfono con Randolph. Randolph dijo, Stacey, discúlpate con Ashley. Lo ignoré y conduje de regreso a la oficina. Sentada en mi silla de oficina, noté un mensaje de Tyler. Creo que añadí demasiada sal. Adjuntó una foto. En ella estaba sin camisa, vistiendo un delantal azul oscuro. Su piel clara y músculos bien definidos estaban a la vista mientras estaba junto a la estufa. La foto en vivo se reprodujo cuando la hice clic y su voz se escuchó. Abuela, ¿puedes acercarte más? De lo contrario, Stacey no verá lo guapo que soy. Bribón, soy vieja y présbita, y aún así me arrastras para fotos. Tengo que ganar el corazón de Stacey. Nunca se sabe si algún viejo sinvergüenza se arrepentirá de perderla. Me reí y le respondí. Él respondió de inmediato como un perrito Sí oso. Cuando salí del chat, vi que muchas personas me habían enviado mensajes ese día. Pero el contenido era todo el mismo. Stacey, no esperaba que Randolph se rebajara de esta manera. Felicidades por finalmente lograr que él ceda, es un hombre tan orgulloso para estar implorándote que regreses. Pensé en cómo habían celebrado el regreso de Ashley en el chat de grupo colocándole deliberadamente al lado de Randolph. El recuerdo me llenó de desdén. Luego recordé el mensaje anterior de Tyler y publiqué en Facebook. ¿Casada? No te molestes. La publicación incluía una foto de nuestro certificado de matrimonio del día que nos registramos. Después de publicar, mi asistente entró con documentos. Los tomé y puse mi teléfono a un lado. Cuando Randolph escuchó las palabras de Stacey, una ola de pánico lo invadió. ¿Hombre de segunda? Su voz era tan fría, tan diferente de antes. Quería decir algo, pero Stacey ya había colgado. Cuando llamó nuevamente, descubrió que había sido bloqueado. En un viaje de negocios, sintió una inquietud inexplicable, como si algo esencial hubiera sido completamente arrancado de su vida. Cuando su teléfono sonó de nuevo, lo respondió de inmediato. Stacey. Pero la voz al otro lado era la de Ashley, ahogada en sollozos. Randolph, invité a Stacey a tomar el té esperando persuadirla para que se reconciliara contigo. Pero me lanzó café helado por encima. Apenas registró sus palabras, escuchando solo el nombre de Stacey. Por razones que no podía explicar, dijo. Stacey, discúlpate con Ashley. En el momento en que las palabras salieron de su boca, se arrepintió.
Pero siempre era así con él. Donde Ashley regresaba, otros instintivamente lo emparejaban con Ashley. Un asiento en la esquina estaba reservado para Stacy. Stacy se negó, así que Ashley se levantó para darle un asiento. El momento en que él se fue, las lágrimas comenzaron a caer. Las personas cercanas consolaron a Ashley e incluso fruncieron el ceño, instando a Stacy a disculparse con él. La cara de Stacy se puso incómoda. Presionó sus labios y se negó a ceder. Frustrado, él simplemente se sentó al lado de Ashley. Ese día, Stacy se marchó enfadada. Alguien le preguntó por qué no fue tras ella. Pensó, Stacy es tan fácil de persuadir, y estamos en una ladera de la montaña. Incluso si se iba, no llegaría muy lejos. Como mucho se quedaría enfurruñada en la entrada. Pero aún así, agarró las llaves del coche y salió. Sin embargo, Stacy no estaba por ningún lado. De repente pensó en la manera en que Stacy lloraba, siempre orgullosa. Incluso cuando derramaba lágrimas, estas solo colgaban delicadamente de sus pestañas, negándose a caer. Las chicas de poco más de 20 años siempre son fáciles de consolar cuando se trata de amor. Él personalmente escogió un regalo, bajó la cabeza para disculparse e incluso hizo un gesto hacia Durian a su lado. Stacy se ablandó. No le hizo arrodillarse, sino que lo abrazó por la cintura y dijo: «Oh, no puedes volver a hacer esto en el futuro». Esta vez fue igual. Pensó en el reloj masculino que Stacy le había comprado y se sintió un poco aliviado. Pero entonces recibió un mensaje de Wendell. «Randolph, ¿has visto el Facebook de Stacy? Se casó». La captura de pantalla deslumbrante apareció ante él. El vaso sobre su escritorio se rompió en el suelo, los fragmentos esparciéndose por todas partes. El sonido del vidrio rompiéndose resonó como el quiebre en su pecho. Trabajando hasta las 10 de la noche salí del ascensor e inmediatamente noté ese familiar Maybach negro estacionado afuera de la empresa. En los 3 meses sin contacto, Randall parecía haber perdido algo de peso. Su mandíbula estaba más afilada, exudando un aire más frío y severo en lugar de su acostumbrada compostura. Un cigarrillo colgaba entre sus dedos, y se apoyaba en la puerta del coche con los ojos ligeramente inyectados de sangre. Parecía cansado, haciendo que uno se preguntara si había conducido toda la noche desde Harbour City. Aunque ya había pasado el horario de oficina, todavía suscitaba murmullos entre los jóvenes que pasaban por allí. Fruncí el ceño, sosteniendo mi bolsa de documentos color blanco roto mientras permanecía en la entrada. En el momento en que salí, la mirada de Randolph se fijó en mí. Cuando vio que no tenía intención de acercarme, dio unos pasos adelante. «Stacy». Instintivamente levanté la cabeza y asentí con frialdad. «Señor Randolph». Sus dedos se movieron ligeramente y frunció el ceño. «¿Todavía molesta?» «Stacy, fue mi culpa. Debería haberte contado sobre mi pasado con Ashley antes. Pero sabes, eso es todo, solo es el pasado. Estos 3 meses sin ti han sido una tortura. Pero quiero que entiendas, romper no es algo que se deba tomar a la ligera. Eres más joven que yo, y necesito enseñarte eso. ¿Vuelves conmigo? Hagamos las cosas bien. En cuanto a lo que pasó con Ashley esta tarde, ya lo he solucionado. No la verás de nuevo, ¿de acuerdo?» La arrogancia de Randolph corría profundamente en sus venas. Incluso entonces, yo era quien iniciaba la mayoría de las cosas en nuestra relación. Siempre lo racionalizaba, él es 5 años mayor que yo, su personalidad es reservada. Así que es normal, no es tan apasionado. Pero ahora me doy cuenta de que su pasión simplemente nunca fue para mí. Recordé aquel día cuando Randolph y Ashley regresaron del parque de atracciones. Estaba furiosa. Randolph y yo tuvimos una discusión. Me miró, frunció el ceño y se dirigió a su estudio, dejando atrás solo, «Cálmate». Quizás por culpa, Randolph hizo que alguien me entregara una habitación llena de juguetes de peluche. Al día siguiente. Pero nunca me obsesioné con esos juguetes. Lo que quería siempre se lo había dado a Ashley. Quizás antes de esa noche podría haberme conmovido con sus palabras. Pero ahora al mirar a Randolph de esta manera, solo un pensamiento me vino a la mente. Algo que llega demasiado tarde es tan inútil como las malas hierbas. Cualquier cosa que se pierda en el momento adecuado pierde su significado. Lo miré, mi sonrisa indiferente. «Señor Randolph, todo eso es parte del pasado. Cuando los antiguos amantes se reencuentran, no puedo fingir que todavía somos amigos, ni puedo detenerme en lo que ya pasó. Para mí, todo eso queda atrás ahora». Él me miró como cediendo ligeramente y dijo: «Déjame llevarte a casa».
Eché un vistazo a la figura que se acercaba en la distancia, y curvé mis labios en una leve sonrisa. Levantando los ojos para mirar a Randolph, hablé con indiferencia. No es necesario. Mi esposo está aquí para recogerme. Randolph suspiró. Stacy, no creo que estés casada. Ni siquiera hemos roto, Stacy. Deja de bromear. Todavía parecía seguro de que lo amaba. Pero el pánico en sus ojos lo delató, algo que ni él mismo se dio cuenta. No fue hasta que Tyler pasó un brazo alrededor de mi cintura, con su muñeca adornada con un elegante reloj. El que le regalé para su cumpleaños. Perdón por llegar tarde, cariño. Fui a buscar tu pastel favorito, pero la fila era una locura. El rostro de Randolph se puso pálido. Cuando Tyler me llevó, Randolph instintivamente se interpuso frente a nosotros. Tyler alzó una ceja, como si lo notara por primera vez. Disculpa, viejo. Cuando Ashley regresó, los demás inconscientemente lo emparejaron con ella. Un asiento en la esquina fue dejado para Stacy. Stacy se negó a sentarse allí, así que Ashley se levantó y le cedió su asiento. El momento en que se fue, empezó a llorar. Las personas cercanas consolaron a Ashley, mientras que alguien frunció el ceño y le dijo a Stacy que le pidiera disculpas. Stacy parecía incómoda, presionando sus labios juntos y negándose a obedecer. Esa persona simplemente se sentó al lado de Ashley en su lugar. Stacy se fue enfadada ese día. Alguien preguntó por qué no la siguió. Ella pensó, Stacy es fácil de calmar. Además, estamos en la ladera de una montaña. Incluso si se marcha enfadada, no puede ir muy lejos. Como mucho se enojaría en la entrada. Aún así, él agarró las llaves de su coche y salió a buscarla. Pero Stacy no estaba por ningún lado. Por alguna razón, pensó en sus ojos llorosos. Stacy siempre fue orgullosa, cuando lloraba, sus lágrimas colgaban delicadamente de sus pestañas. Negándose obstinadamente a caer. Las chicas de 20 y tantos años a menudo son fáciles de apaciguar cuando se trata de amor. Eligió personalmente un regalo, se disculpó e hizo un gesto hacia un durián cercano. Stacy se suavizó, ahorrándole la necesidad de arrodillarse. En cambio, ella envolvió sus brazos alrededor de su cintura y dijo, no vuelvas a hacer esto. Esta vez no fue diferente. Pensó en el reloj de hombre que Stacy le había comprado, sintiéndose un poco más tranquilo. Pero entonces llegó un mensaje de Wendell. Randolph, ¿has visto el Facebook de Stacy? Se casó. La cegadora captura de pantalla llenó su visión. Un vaso de Chris. Tal cayó de su escritorio, rompiéndose en pedazos en el suelo. Mientras el sonido del vidrio rompiéndose resonaba, algo dentro de él también se rompió. Después de trabajar horas extras hasta las 10 de la noche, salí del ascensor y vi ese familiar Maybach negro estacionado afuera de la empresa. En los 3 meses que no habíamos estado en contacto, Randolph parecía haber perdido algo de peso. Su mandíbula estaba más marcada, su usual compostura reemplazada por un rastro de frialdad. Sostenía un cigarrillo entre los dedos, apoyado en la puerta del coche, con los ojos ligeramente rojos. Había un cansancio en el que hacía preguntarse si había conducido toda la noche desde Harbour City para verme. Aunque ya era mucho después del horario de trabajo, su presencia todavía atraía susurros de los jóvenes hombres y mujeres que pasaban. Fruncí el ceño de pie en la entrada, con mi bolsa de documentos color marfil en la mano. Desde el momento en que aparecí, la mirada de Randolph se fijó en mí. Viendo que no tenía intención de acercarme a él, dio unos pasos hacia adelante. Stacy, llamó. Instintivamente levanté la vista, asintiendo fríamente. Señor Randolph. Sus dedos se estremecieron ligeramente y frunció el ceño. ¿Todavía molesta? Stacy, ese asunto fue culpa mía. Debería haberte contado sobre mi pasado con Ashley antes. Pero te juro, todo está en el pasado. Estos 3 meses que has estado ausente he pensado en ti todos los días. Pero quiero que sepas que romper no es algo que se deba tomar a la ligera. Eres más joven que yo, es mi responsabilidad guiarte. Vuelve conmigo. Empecemos de nuevo. En cuanto a lo que sucedió esta tarde con Ashley, ya me he encargado. No tendrás que verla de nuevo, ¿de acuerdo? El orgullo de Randolph estaba arraigado en él. Incluso en aquel entonces, siempre fui yo la que tomaba la iniciativa en nuestra relación. Solía justificarlo, él es 5 años mayor, reservado por naturaleza. No ser demasiado apasionado era normal. Pero su pasión nunca estuvo destinada para mí. Pensé en el día que Randolph y Ashley regresaron del parque de atracciones. Estaba furiosa. Discutimos.
Randolph me miró, frunció el ceño y se retiró a su estudio, dejando solo un escueto «cálmate». Quizás por culpa, Randolph envió una habitación llena de peluches al día siguiente. Pero nunca me importaron esos juguetes. Lo que quería era lo que él le había dado a Ashley. Antes de esa noche, tal vez me habrían conmovido sus palabras. Pero ahora, mirando a Randolph, solo podía pensar en una cosa. El afecto tardío no vale nada. Cualquier cosa, por preciosa que sea, pierde su significado cuando el momento ha pasado. Le sonreí levemente. Señor Randolph, todo eso pertenece al pasado. Volver a encontrarme con un ex, no podía fingir ser amigos después de romper, ni podía quedarme en el pasado. Para mí, solo era historia. Él me miró, un rastro de compromiso en sus ojos. Déjame llevarte a casa. Vi una figura acercándose Es del lado opuesto y curvé mis labios en una leve sonrisa. Mirando a Randolph, dije distante, no es necesario. Mi esposo está aquí para recogerme. Randolph suspiró. Stacy, no creo que estés casada. Ni siquiera hemos roto, Stacy. Deja de hacer tonterías. Todavía parecía seguro de que yo lo amaba. Pero el pánico en sus ojos lo traicionaba, aunque él mismo no se daba cuenta. Hasta que Tyler envolvió un brazo alrededor de mi cintura, un reloj elegante en su muñeca, el mismo que le había dado por su cumpleaños. Lo siento, cariño, llego tarde, dijo Tyler. Me detuve a comprar tu pastel favorito. La fila estaba increíble. La cara de Randolph se puso pálida. Mientras Tyler me llevaba, Randolph se interpuso instintivamente frente a nosotros. Tyler levantó una ceja, como si recién se diera cuenta de su presencia. Disculpa, viejo. Miré a Tyler de reojo. Randolph tenía solo 29 años, no lo suficiente para ser llamado viejo. Pero la sonrisa traviesa de Tyler, audaz e impenitente, contenía un toque de provocación que hacía que la gente quisiera golpearlo. Randolph pareció reconocer a Tyler. Se congeló momentáneamente, luego frunció el ceño profundamente. Tú y él. Tyler sacó un certificado de matrimonio y sonrió al terminar la frase. Casi oficialmente casados. El rostro de Randolph se ensombreció por completo. Su mirada se fijó en mí con incredulidad, llenando sus ojos enrojecidos. No hemos terminado. Solo estábamos dándonos un tiempo. Aunque estés enojada, no puedes casarte con alguien al azar. Stacey, él es más joven que tú. No sois compatibles. Tyler estaba furioso. Dije que somos compatibles, así que lo somos. ¿Quién demonios eres tú para decir lo contrario? Somos la pareja perfecta. 3 meses. ¿Piensas que un tiempo de reflexión dura tanto? Nunca has oído de la regla de los 3 días. Sin contacto en 3 días equivale a una ruptura. Además, Stacey ya te dijo que había terminado contigo. Luego, como si no fuera suficiente, Tyler agregó amenazante. Viejo, hazte un favor y sigue adelante. De vuelta en el coche, los ojos entrecerrados de Tyler ardían con ira. Una vez que la puerta se cerró, me rodeó la cintura con los brazos como un cachorrito herido. Cariño, no le escuches. Somos perfectos juntos. Perfectos en todos los sentidos, incluso en la cama. Mi cara se sonrojó mientras ponía mi mano sobre su boca. Lo que no esperaba era que Tyler me llevara a la finca de su familia esa misma noche. Durante la cena, seguía suspirando dramáticamente. Los demás permanecieron en silencio, claramente acostumbrados a sus payasadas, aunque sus ojos estaban llenos de desprecio. Finalmente su abuela habló. ¿Qué te pasa? Tyler había estado esperando esto. Sin dudarlo, comenzó a relatar cómo Randolph había intentado robarle a su esposa, pintando a Randolph como un rompehogares tratando de destrozar a una pareja amorosa. Incluso añadió, si pierdo a mi esposa, no seguiré viviendo. Su abuela estaba indignada. ¿Cómo se atrevía? Intentar llevarse a mi nuera. Inaceptable. Esto debe resolverse. Finalmente entendí por qué todos decían que nunca deberías cruzarte con Tyler. Era un alborotador, de pies a cabeza. Como el único nieto de la familia, estaba completamente consentido. Pensé que su abuela solo estaba desahogándose, pero para mi sorpresa, los 2 tíos de Tyler asintieron en señal de acuerdo. Incluso su padre, aunque miraba a Tyler con frialdad, parecía resignado a la situación. La familia era estricta, incluso sus árboles de jujube se mantenían erguidos. No actuarían imprudentemente, pero estaba claro que los privilegios familiares de Randolph acababan de ser revocados.
Randolph no recordaba cómo había llegado a casa. Lo siguiente que supo fue que su coche se había estrellado contra la barandilla de un puente. Llamó a su asistente para que se encargara del incidente. El conductor lo llevó a un hospital privado. De alguna manera, una multitud de personas se enteró del incidente y se reunió en el hospital para ver a él. Su cabeza había sido rozada por fragmentos de vidrio roto. Después del tratamiento fue vendada. Afortunadamente no era nada grave. Solo entonces el grupo finalmente suspiró aliviado. Wendell fue el primero en hablar. Randolph, no ibas a encontrarte con la señorita Stacy. ¿Cómo terminaste en un accidente de coche? ¿No te lo dije ya? Esa foto en línea probablemente solo era para provocarte. ¿Por qué ibas tan rápido? Randolph recordó de nuevo esa foto sumamente ofensiva. Él y Stacy solo estaban en medio de una guerra fría. Pensó que al darle el tratamiento de silencio por un tiempo, ella se daría cuenta de sus errores. Y dejaría de amenazar con romper la relación a cada paso. Pero la verdad era que durante ese tiempo, Stacy ya había seguido adelante con su vida. El día que Stacy mencionó por primera vez querer romper, Randolph estaba acompañando a una ebria Ashley fuera de un bar. Recordó considerar, aunque fuera por un breve momento, lo que su falta de resistencia a los avances de Ashley podría significar para Stacy. Y luego, mientras se iba, escuchó a Stacy decir, no quiero a un hombre que ha sido manchado. Así que cuando recibió la llamada de Stacy más tarde, dudó por un momento pero finalmente la contestó. Al otro lado, Stacy claramente ya había escuchado todo. El primer instinto de Randolph fue averiguar quién le había contado. Stacy estaba llorando, desconsolada, devastada. Nunca la había escuchado llorar así antes. La primera vez que Randolph conoció a Stacy, ella llevaba un audaz vestido rojo sin tirantes. Era sorprendentemente hermosa, irradiando confianza y delicadeza. Estaba rodeada por un grupo de jóvenes, frunciendo ligeramente el ceño como si ya estuviera acostumbrada a su atención. Alguien cercano mencionó sus orígenes familiares, maravillándose de su apariencia. Mirándola con su actitud orgullosa y mimada, Randolph sintió que su corazón se agitaba, solo un poco. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Stacy fue acosada por un hombre ebrio. Randolph intervino y sacó al hombre. Notó el leve rubor en las orejas de Stacy. Incluso con su diferencia de 5 años, no pudo evitar enamorarse de ella. En ese momento, Ashley ya lo había dejado. Randolph se juntó con Stacy, aunque al principio no estaba seguro de cuánto duraría su relación. Pasaron 3 años, y él seguía a su lado. Pero sus sentimientos se volvieron confusos cuando Ashley regresó. Atormentado por los restos de su historia compartida, permitió que Ashley volviera a su vida como una amiga. Stacy había discutido con él sobre esto más de una vez, pero él solo lo encontraba tedioso. La noche en que Stacy dijo que quería terminar, Randolph lo desestimó como un arrebato pasajero. Incluso cuando ella dejó de mandarle mensajes después, pensó que era solo parte de la Guerra Fría. Los ojos de Randolph se pusieron rojos. Las personas a su alrededor intercambiaron miradas pero evitaron su mirada. Rápidamente encontraron excusas para irse. Solo Wendell se quedó para cuidarlo. Aunque Randolph aún tenía el control de la empresa, su padre tenía múltiples hijos ilegítimos. Por lo que la noticia del accidente automovilístico no se difundiría. Ella se casó. Randolph no sabía por qué lo dijo en voz alta. Siempre había sido compuesto cauteloso con la vulnerabilidad emocional, especialmente en los negocios. Compartir algo así no era propio de él. Wendell se sorprendió. ¿Realmente se casó? ¿Con quién? Mirando el estado actual de Randolph, Wendell pensó para sí mismo, si llega a ser necesario. Siempre podemos recuperarla. Randolph miró por la ventana. Tyler. Wendell se quedó en silencio. Se dio cuenta de que esto era el final para Randolph y Stacy. Pero al ver a Randolph así, no tuvo el corazón para decirlo. Después de algún tiempo, Wendell salió a comprar comida. Cuando se cerró la puerta, Randolph sacó su teléfono y envió un mensaje a Stacy. Pero apareció una notificación, ya no eres amigo de este usuario. Stacy ya lo había borrado. Por eso ya no podía ver su Facebook. Si él le hubiera enviado un mensaje antes, si hubiera visto las cosas antes, ¿habría sido diferente? Randolph no pudo aguantar más. Cubrió su rostro y dejó que las lágrimas cayeran. Recordó el día que Stacy había llorado por teléfono. Solo se había sentido irritado. Cuando sus sollozos se volvieron roncos, él había respondido, ¿ya terminaste?
Le tomó mucho tiempo responder, suavemente. Desde ese momento, no quedó futuro para ellos. El día de mi boda con Tyler, vinieron muchas personas. Curiosamente, no muchos de nuestro círculo se presentaron, pero aún había bastantes invitados. Después de todo, nuestras conexiones eran complicadas. No esperaba que viniera Randolph. Se veía más delgado que antes. Escuché que Ashley había ido al extranjero de nuevo, aunque no estaba segura de por qué. Su familia se había declarado en bancarrota hace años, y solo la influencia de Randolph mantenía a los demás siendo amables con ella. No hace mucho incluso había visto a Ashley siendo ridiculizada por algunas personas de nuestro círculo social. Por robar el novio de un estudiante internacional en el extranjero. Comparado con la vez anterior, Randolph ahora se veía aún más desgastado. Cuando Tyler subió al escenario primero, no pudo evitar sentirse inquieto. No te atrevas a dejarme plantado en el altar, bromeó nerviosamente. Sus amigos cercanos estallaron en carcajadas. Relájate, hombre. Entra. Te vigilaremos, ¿de acuerdo? Incluso cuando Tyler entró, no podía dejar de mirar hacia atrás repetidamente. Unos minutos después, las puertas del salón de banquetes se abrieron y yo entré. Tyler sonreía de oreja a oreja. Mi esposa es impresionante. Sus tías y los parientes mayores se rieron cálidamente con sus palabras. Mientras la música tocaba, me dirigí hacia Tyler. Cuando finalmente estuve frente a él, me miró, y su mirada se detuvo. De repente, lágrimas del tamaño de granos rodaron por sus mejillas. Rápidamente cubrió sus ojos con la mano, bajando la cabeza para que no lo viera. En la audiencia, sus tías e incluso su abuela se secaban los ojos. Me acerqué y lo abracé suavemente. Mi papá, sin embargo, negó con la cabeza con una mezcla de diversión e incredulidad. Chico, ¿por qué lloras? Soy yo quien está entregando a mi preciosa hija, y ni siquiera derramé una lágrima. Tyler se secó los ojos y levantó la cabeza, tomando mi mano de los temblorosos dedos de mi padre. Su propia mano temblaba mientras sostenía la mía. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, respiró hondo para tranquilizarse y logró ponerlo en mi dedo. Con eso, la ceremonia concluyó. Mientras descendíamos del escenario, escaneé a la multitud y vislumbré a Randolph. Sentado en el rincón más alejado. También sus ojos estaban rojos. Después de la boda, durante el brindis, Randolph no estaba por ninguna parte. Ya se había ido. El ambiente a nuestro alrededor estaba lleno del tintineo de copas y risas. Este tipo de banquetes no tenía un final claro a la vista, así que Tyler y yo decidimos escabullirnos con nuestro padrino y dama de honor y dirigirnos a nuestro nuevo hogar. Tyler fue a buscar el coche mientras yo esperaba a un lado. Fue entonces cuando escuché una conversación desde el Maybach familiar estacionado cerca. Adentro, la voz de Randolph era baja y ronca mientras hablaba con Wendell. Envié a Ashley lejos porque se pasó de la raya al buscar a Stacy. A veces me pregunto si no hubiera estado con Ashley. ¿Habría sido yo el que estaría frente a ella hoy? Ella se veía hermosa hoy, pero ya no es mía. No me quedé para escuchar más. Silenciosamente me metí en el coche de Tyler. Conducía con una sonrisa permanente en el rostro. Recordé esa mañana cuando vino a recogerme a mi casa, vestido con un traje blanco impecable. Su cabello oscuro caía desorden adamente sobre su frente y su rostro irradiaba pura alegría. Irrumpió en la habitación y me levantó en sus brazos como un general victorioso que regresa de la batalla. Los vítores estallaron a nuestro alrededor. El pasado es el pasado. Cuando llegamos a la villa, Tyler no perdió tiempo. Al caer la noche había despachado a todos apresuradamente y prácticamente me arrastró hacia la habitación. Su camisa blanca cayó al suelo. Su espalda tonificada, la piel suave y el agudo contraste de anchos hombros y una cintura estrecha se hicieron visibles. Incluso sin ver su rostro, su energía juvenil era innegable. Tomó mi mano y la presionó contra sus abdominales. Sus labios cálidos encontraron los míos. En la tranquila noche, los suaves sonidos de sus suspiros contenidos parecían armonizar con la luz de la luna afuera. Su amor siempre fue genuino, siempre ferviente. Antes de quedarme dormido, una frase que una vez leí vino a mi mente. Que la próxima vez que lloremos sea de felicidad. Extra. Punto de vista de Tyler. La primera vez que conoció a Stacey fue en el patio de la villa de su familia. Después de ahuyentar a todos los demás, miró hacia arriba y la vio descansando en el balcón con unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas.
Su cintura esbelta, largas piernas y cabello fluido eran cautivadores. Quizás al sentir su mirada, Stacey rápidamente se retiró adentro. En ese momento Tyler había planeado quedarse en un hotel por unos días. Después de todo, ya era un adulto. Pero el recuerdo de su delicado rostro lo hizo cambiar de opinión. Parecía que Stacey le tenía miedo. Desde que él se mudó, ella había dejado de bajar a comer. Incluso la ama de llaves que llevaba la comida a la planta de arriba murmuraba sobre lo extraño que era que Stacey de repente se negara a comer con la familia. En su última noche allí, regresó a casa tarde. En el momento en que entró, vio a Stacey en la cocina, bebiendo agua. Parecía aturdida, confundiéndolo con otra persona. Después de dejar su vaso, se inclinó hacia él, rodeando su cintura con los brazos. Murmuró algo que él no pudo entender, pero el débil aroma de ella se quedó en su nariz mientras su corazón latía descontroladamente. La próxima vez que escuchó sobre Stacey, fue a través de una conversación entre su madre y la madre de Stacey. Hablaban del nuevo novio de Stacey. Tyler presionó sus labios en una fina línea, sin decir nada, aunque los celos ardían ferozmente dentro de él. Pero Stacey estaba en la universidad, y se obligó a enterrar sus sentimientos. Aún así, durante las vacaciones de verano, encontraba excusas para visitar su casa un par de veces, confirmando una cosa: Stacey le tenía miedo. Finalmente Tyler hizo que alguien investigara a Randolph. Al enterarse de la relación de Randolph con Stacey, inmediatamente confesó sus sentimientos por ella a su madre. No se detuvo ahí, insistiendo en que organizara una cita a ciegas entre él y Stacey. Naturalmente su madre se negó. Pero Tyler dijo: si no puedo casarme con Stacey, no me casaré en esta vida. Haz lo que quieras, ella replicó. Mirando a la multitud que escuchaba en el salón, Tyler se rió. Si no me caso, simplemente me convertiré en un rompehogares. Al final, consiguió su deseo y tuvo la cita a ciegas con Stacey. No había manera de que su familia le permitiera tomar un camino de deshonra. Inesperadamente Stacey lo besó. Todo lo demás encajó después de eso. Él fingió ser obediente y Stacey rápidamente bajó la guardia y lo aceptó. Cuando golpeó a un hombre borracho una noche, Tyler pensó que Stacey podría dejarlo.